Bueno, acá para ADN Emocional estamos con Kiko Cap, presidente del GEM, Sí. ¿sí? De Pinamar. Y la pregunta directa a Kiko es, ¿qué es para vos la corrupción? Buah, Contanos a todos. es muy vasta la definición, bueno, pero podemos, si vamos al diccionario de alguna forma, la corrupción es la actividad inherente al hombre que tiene que ver con, en el caso más común, el abuso de poder para beneficio propio. Hacer uso del cargo que se sustenta, ya sea se haya accedido de la forma que se haya accedido, por el voto, por el cargo, por concurso, y hacer el uso de ese poder para beneficio propio, tomando conocimiento de que está mal. Eso podría decir, pero también se puede llevar a otros planos lo que es la corrupción. Sí, en un montón de... En todas las actividades ¿Se puede de ser corrupción. político sin Sí, se ver, puede. sin ver corrupción que te desvíe y no se lleve como una ambición desmedida a llegar porque tengo Bueno, que aceptar todas estas condiciones de corrupción que me rodean? ¿Se puede ser? mirá, Daniel, por supuesto, tiene que ver con la integridad de las personas. Por supuesto que se puede hacer política, hay un montón de ejemplos que han pasado por la función en los más altos cargos y que no solamente ya pasó la persona por el cargo y no ha tenido en la historia, después que dejó el poder, ningún acto de corrupción. Yo he honrado a una persona la cual me parece uno de los más presidentes más íntegros que tuvo la Argentina, don Humberto Ilia, ponerle como segundo nombre a uno de mis hijos, Arturo, porque creo que lo merecía. Don Ilia, denostado en su momento por acciones políticas, por decisiones políticas, pero después que pasa el tiempo y se decanta toda esa propaganda, queda claro qué tipo de... ¿Quién es quién? Claro, qué fue lo que hizo y qué es lo que, si hubo acto de corrupción. Y quedó claro, la historia es inapelable, ¿viste? La historia te marca para siempre. Lo que hiciste queda en la historia y después no te sacás más ese andamiaje, ese ropaje. Ajá. El doctor Ilia, el viejo Ilia, como se dice, el que era, decían la liebre, que decían la tortuga, que no servía para nada, resulta que fue el presidente más íntegro, le devolvió no solamente calidad de vida a los argentinos, sino que hizo muchas cosas Pero más. las épocas cambiaron, ¿no? Y se habla que Argentina es un país con, no digo el más corrupto ni uno de los más corruptos, porque hay muchos países mucho más corruptos que acá, pero se habla de mucha corrupción y nosotros vemos, yo soy parte del que ve también, que hay mucha corrupción acá en el país. Vos como de alguna forma un líder político, porque también fuiste concejal y estuviste siempre en la política, ¿qué pensás que se podría hacer desde la política como para poder cambiar un estado de conciencia? Ya que desde mi entender de ADN emocional sería que para que haya un líder político corrupto también hay una sociedad corrupta que es el que está Sí. aceptando la corrupción, ¿no? ¿Qué podríamos hacer desde este lado, desde el político? Mira, lo que hace uno, yo no sé yo digo lo que yo hice cuando fui concejal. En un lugar chico donde todo se sabe. Yo antes de ingresar al consejo hice público mis bienes, lo que tenía, y cuando salí, bueno, nada, hice declaración de bienes mucho antes de estar en la ordenanza vigente. Creo que fuimos los primeros, si no fui el primero, pasó cerca nosotros como bloque. Y después fuimos austeros, que no significa ser pijoteros. Austero significa gastar en la función lo que corresponde para la función, para la gestión que vas a hacer. Pero a la gente que le podrías Chiquitita. transmitir como para poder Es que cambiar. yo no lo hice por la gente, lo hice Sí. para... A ver, uno no Transmitir hace... sería con tus actos. Es que uno tiene la conciencia tranquila. Acá tiene Sí. que ver la ética y la conciencia. O sea, Sí. si vos no tenés conciencia, ¿para qué llegás a la gestión? Si llegás a la gestión, al cargo, para ser corrupto, se nota enseguida. Ocultás tus bienes, haces todo lo posible para que puedas tener un terreno propicio para hacer actos de corrupción. No solamente se nota a la legua, sino que también tenés que armar las cosas. Y cuando no querés que pase eso, haces acciones también. Sí. Declarar tus bienes antes, yo tengo esto.
Bueno, entré a la función con esto, algo que es fundamental, declaración de bienes, y cómo gestionás durante el periodo que te toca hacer ocupar el cargo. Yo te cuento, nosotros en el bloque nosotros no teníamos asesores. Cuando fui, durante 8 años fui concejal. El teléfono que usaba el bloque lo pagábamos nosotros, la llamada a larga distancia. Y el combustible que usábamos para hacer las gestiones que hicimos, tocó en nuestro periodo gestionar ante la provincia muchas cosas, por ejemplo el hospital público, que fue la creación en la etapa nuestra, la votación del presidente, del hospital, el gas, sí. se destrabó y se pudo materializar en la gestión nuestra, el cementerio. Yo lo que te estoy esas cosas sí lo hacíamos porque sí. había que hacerlo, buscando sí. el bien común, y sabíamos que teníamos que hacer un esfuerzo. Lo que pasa es que hoy se ve al cargo político como la posibilidad de zafar. Y lo que hay que ver es que es un servicio, es todo lo contrario. Cuando vos vas a la función pública tenés que meterte en la cabeza que tenés que tener la capacidad de poder hacer lo que querés hacer y lo que no querés hacer y cómo hacerlo. Esto está claro. Si no lo sabes hacer es un acto de corrupción. Presentarte a la sociedad diciendo que querés hacer algo y no tenés ni idea de cómo hacerlo. Eso es un acto de corrupción, porque vos sabés que no estás capacitado para hacerlo. No estás preparado, entonces... porque sos un buen tipo, porque tenés una buena imagen en la comunidad, no significa que seas que puedas llegar a ser un buen gestor cuando te sientes en la silla del poder. Para eso hay que medianamente prepararse o asesorarse. Y ser genuino representante del pueblo es otra condición que es importante tener. En los pueblos, no solamente la legalidad te permite ser concejal, sino que es importante representar a los que te van a votar, a los vecinos. No solamente que te conozcan, sino que vos conozcas a los vecinos. Porque la problemática no te la da un asesor, no te cuenta la problemática del pueblo un asesor. Lo tenés que vivenciar vos, tenés que saber que tal barrio tiene tal problema, que hay un problema social. Es muy difícil que un asesor o 50 asesores te cuenten una realidad que vos no viviste. Vivirlo significa, es parte, para mi entender, puedo estar equivocado, resulta necesario para ocupar un cargo. O sea, estar en el pueblo. Por eso la ley te marca, la ley, que podemos decir que es puede llegar a ser caprichosa, habla a las claras de que para ocupar un cargo tenés que reunir condiciones, ser mayor de edad, no estar inhibido, ¿entendés? Sí. Tener un tiempo de vivencia en el pueblo. ¿Y ahí cómo la podemos...? Y ahí arranca la corrupción. La corrupción está en todos lados, ¿entendés? Bueno, ¿vos pensás que tendría que haber más controles o más leyes o más... más contralor como para poder evitar corrupción? ¿O ese sería para vos la solución? No, yo creo que las leyes no. Pasa porque la gente piense más y elija mejor. Piense más. Ajá. Y lo que pasa es que también acá la propaganda política induce al error, ayuda a que la gente se equivoque. Mentir en una campaña es parte de un acto de corrupción. Mentir, decir que va a resolverse todo, que si ustedes me votan, yo resuelvo lo de la inflación en un santiamén, y no te dice el cómo. Decir el cómo es tan importante como decir que lo vas a hacer. Por eso es importante pensar cómo dice que lo va a hacer. Si yo te digo que voy a resolverte el problema del pelo y te voy a hacer crecer el pelo, y te lo hablo y te lo digo de distintas formas, y utilizo todas las herramientas de la comunicación que son inmensos, y te hago la cabeza, como dicen hoy los chicos, y vos me votás y después no te crece el pelo, ¿qué pasa? Eso es un acto de corrupción. Ahora vos te tenés que dar cuenta que yo te estoy mintiendo. Esto es parte de lo que la sociedad tiene que cambiar. Porque es cierto que en los últimos años hemos visto, yo digo como el efecto de acción y reacción, como si fuera el péndulo, ¿viste? Que va para un lado y para el otro. Yo no quiero esto, entonces me voy al otro extremo, como el péndulo que vos lo largás y se va al otro extremo, sin reflexión, sin pensar. Entonces, vamos a hablar claramente. No lo querían a un intendente en Pinamar y votaron a otro intendente que no decía cómo lo iba a hacer. ¿Cuánto duró eso? O sea, cuando vos no votás por la positiva, solamente votás en contra de, pasa lo que pasó acá en Pinamar. No voy a dar apellidos porque... No, la idea de acá no es hablar de política. Por eso mismo. Pero estoy tratando de, si meterme en lo partidario,
dar ejemplos. Creo que debemos hacer un esfuerzo de comprender y de reflexionar cómo va a ser fulano de tal para hacer las cosas que dice que va a hacer. Porque mentir es fácil, claro. Si yo te digo que voy a hacer que en el verano vengan, o que Pinamar les cambia y voy a subir el PBI y va a entrar plata, tengo que explicar cómo. Está bien. Kiko, gracias. No, por favor, gracias por la invitación y te felicito por el emprendimiento. Gracias para dar el No, emocional. Kiko acá. Decepción. Mala cualidad humana que provoca malas consecuencias. La corrupción es un delito, un mal uso de los recursos cometidos por funcionarios y autoridades públicas. Sobornar, dañar, falsificar. Manipulación. Una plaga. El mal general de toda la humanidad. La corrupción es desidia y muerte. Robo. Violencia. Corrupción es asociación ilícita contra el Estado argentino. Enriquecimiento ilícito sin medir consecuencias hacia terceros. Engañando. Traición. Asociación cooperadora. Odio. Corrupción es la conducta delictuosa de una persona con autoridad y que lo hace por dinero. Aniquilamiento. Bronca. Descomposición. Macri. Estado miserable del ser humano. La palabra corrupción la defino con el ex intendente de Morón, Juan Carlos Rusel. Desvirtuar la confianza del Corrupción político. Daniel, corrupción creo que es aprovecharse de una actividad lícita en beneficio propio y en perjuicio del bien al que estaba destinada esa actividad y del bien común. Injusticia. La manera delictual que tienen dos personas para arreglar las cosas. Argentinidad. Hambre. Perversión. Que el pueblo pase hambre, sacar la comida de la mesa. El abuso de poder y ese egoísmo. Corrupción, sinónimo de drogas y muertes. Poder para beneficiarse y ser indiferente con las necesidades básicas de la mayoría. Muerte. Vender la integridad por una ambición personal. Producto de una justicia dependiente. Es un virus tóxico y letal muy instalado en Es el precio Argentina. que le pone la conciencia al silencio. Injusticia. Es estar fuera de la ley en todos los Para mí es ir en contra de tus ideales por un beneficio personal.